Hola, bienvenidos a mi podcast Mujeres Influyentes, donde te ayudaremos a desarrollar tu potencial para convertirte en una mujer influyente. ¿Has pensado en el inmenso poder que tienen las palabras para poder influenciar en nuestra vida? Les invitamos a seguir conectados con nosotros a este podcast, episodio 6, Voces que transforman. Yo quiero invitarte para que tú descubras, juntas podamos descubrir la importancia que tiene cada palabra para poder influenciar de una manera positiva en nuestras vidas y poder lograr el éxito deseado. En esta noche nos acompaña la pastora Janet, es nuestra invitada de honor y yo quiero que ella pueda presentarse en esta noche. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Muchas gracias. Eh, Yané del Valle, pastora de corazón, psicóloga de profesión, mamá, esposa, amante del café, de los podcasts, de la moda, de todo. Pero estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en Mujeres Influyentes esta noche. Qué bueno que pudiste estar aquí con nosotras y ella es una mujer influyente, así como cada una de las que estamos acá, porque somos un gran equipo el que tenemos acá en Mujeres Influyentes. Hemos estado acá con los podcasts y también detrás de cámaras tenemos a muchas mujeres influyentes que estamos para poder transmitir experiencias a tu vida que te lleven a poder alcanzar el éxito que Dios tiene preparado para ti. Y yo quiero iniciar en esta noche, vamos a hablar del poder de la lengua. Por Ujú, eso, hablamos de este título tan que yo lo vi tan así, tan bonito, Voces que transforman. sí, ¿Por qué? Porque cómo es importante nuestra voz, nuestras palabras puedan transformar nuestro entorno, nuestra vida, las sí, situaciones que nosotras vivimos. Y yo quiero hablarles de Proverbios 18:21 en la Nueva Versión Internacional. Dice: "En la lengua hay poder de vida y también hay poder de muerte". así, ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos ese poder para hablar cosas, de bendición, de maldición, poder, crear vida a las cosas o también poder crear muerte. Entonces, las palabras, además de servir en nosotros para comunicarnos, también dan forma a nuestros pensamientos. claro. Mira qué importante cuando nosotras nos sentimos de determinada manera, usamos las palabras para poder hablar de lo que sentimos, aunque eso no sea nuestra realidad. Ujú. Es correcto, todo lo que se menciona, y sí, yo creo que desde el título, Voces que transforman o Voz que transforma, nosotros tenemos que ver la importancia y el poder que nosotros tenemos, vaya, dentro de nosotros, porque como bien decía, la palabra de Dios, hay poder de vida o de muerte. Entonces, con una palabra o bendices o edificas, o maldices y destruyes. Entonces, esa sería la pregunta, ¿cuál es nuestra voz o qué voz estamos dando? ¿Qué sonido está saliendo de nosotros para con los demás, para los demás? Y algo bien importante, sobre todo, ¿qué nos estamos diciendo a nosotras mismas como mujeres? Claro, las palabras que usamos y escuchamos tienen un impacto en cómo percibimos nosotros la realidad. Sí, Tiene un claro, impacto en cómo interactuamos con las demás personas, así en es. cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismas. Y detrás de cámaras hablábamos de cómo es importante tener un corazón sano, que de eso ya hablamos en el episodio número 5, y también Ujú, tener una mente transformada. Porque si tú no transformas tu mente, si tú no tienes sanado el corazón, ¿qué vas a hablar a tu así es. propia vida? ¿Qué vas a hablar a los tuyos? ¿Qué vas a hablar a la gente que te rodea o a las Ujú, circunstancias, no? Porque si tenemos el poder en nuestros labios, yo pienso, de atar y desatar cosas, mm, entonces cuando te presenta una situación, tú tienes ese poder para hablar y ujú. cambiar con la voz, con las palabras, lo que se te está presentando en ese momento. Ahora, ojo, conforme a la voluntad de Dios. Claro, por supuesto. Yo creo que desde ahí, como lo hemos visto en la secuencia de los podcasts de mujeres influyentes que comenzaron hablando de la mente, eso es bien importante. Nuestra mente es el activo más poderoso que tenemos. O lo usamos para bien o al contrario, es el mayor limitante que también tenemos. Lo que nosotros hablamos primeramente va a estar en nuestra mente. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos, vaya, va a estar en qué tanto, qué tan fortalecida tenemos nuestra mente o qué tan limitada también, porque es esencial saber que hay muchas limitantes que fueron autoimpuestas por nosotros o que nosotros mismos nos las pusimos para que se pueda entender más. Nosotros mismos
Yo veía, no sé, un ejemplo, la persona que dice: "Es que yo nunca voy a poder salir adelante". Es que esa voz está hablando y entonces se convierte en una persona que verdaderamente no puede salir adelante. Entonces, yo creo que la voz, el sonido que nosotros, vaya, sale de nosotros, es tan importante que si verdaderamente tuviéramos la revelación, que espero que después de este episodio la tengamos todas, Así es. cuidaríamos más lo que hablamos y cómo nos hablamos. Claro, a veces es algo que nosotros yo así veo, ¿no? Que a veces nosotros como que hablamos por hablar, a Sí, veces, ¿no? Hay gente que dice: "Ay, me voy a morir", y no estás diciendo no estás viendo el efecto de las palabras que estás diciendo, o sea, porque te claro, estás diciendo: "Me voy a morir", sí, o: "Ay, no, este hijo", o sea, todo lo que hablas tiene un efecto en el mundo espiritual. Y mira, yo leí en Job 38:12 y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que mm, comience un nuevo día? Y cuando yo leía esto, yo dije, qué importante es ordenarle a nuestro día que todo coopere conforme al propósito divino por el cual Dios permitió que siguiéramos con vida ese día. O sea, que darle órdenes a las cosas. claro. O sea, la gente dirá así como que, ¿cómo así, no? O sea, te ordeno a su marido. No, pero, o sea, ¿No se puede? hablar, o bueno, yo creo que sí. Yo creo ordenar, por ejemplo, conforme a la palabra. O sea, este es el día que el Señor hizo para mí. Soy más que vencedor porque Cristo me ha hecho vencedor. Entonces, hablar eso aún en contra de las circunstancias que uno esté viviendo, ¿no? Poder declarar. Por eso era importante escuchar lo que es la renovación de la mente, Claro. la sanidad del corazón y también ponerte de acuerdo tus labios con la palabra de Dios. Y justo eso bien importante lo que se menciona ahora, ¿no? El poder de darle órdenes. Ahorita estamos viviendo en tendencia el manifestar. Si nos vamos a las redes sociales, todos los reels nos hablan de manifestar, y sería importante aclarar ese punto. Nosotras no manifestamos, porque hay una diferencia entre manifestar. La manifestación habla de que el poder lo tiene uno, y el declarar nos habla de que el poder lo tiene él. Entonces, cuando nosotros creemos que él tiene el verdadero poder, ahí sí podemos declarar, porque ahorita está súper de moda eso, o sea, manifiesta tu día y manifiesta la vida que quieres y manifiesta hasta con a los lugares donde quieres ir. Y ahí puede ser una línea bien delgadita entre que no es manifestar, porque, se puede confundir por ahí el declara y hasta pasó con una canción que hablaba sobre eso. No, es que saber que nosotras declaramos porque entendemos que el poder lo tiene Él y que en Él ese poder se nos ha dado para poder declarar. Claro, yo estoy de acuerdo en eso contigo, porque si no fuera a través de Dios, se Claro. podría esto llamar brujería. Y Ujú. mucha gente puede decir, bueno, entonces es como una manipulación. Por eso yo te decía que es importante que cuando tú declares algo, te pongas de acuerdo con la palabra de Dios. Así es. Todo lo que uno declare, o sea, tiene que ponerse de acuerdo con lo que Dios dice Ujú. para manifestarlo. Bueno, incluso si tú también declaras algo que no es bueno, aunque no sea Dios, o sea, lo puedes manifestar, ¿no? Pero Sí, yo hablaba al principio, qué importante es con tus palabras expresas tus sentimientos, pero también formas a las personas o sí, hieres a las claro. personas, más bien, Mm, en otras palabras. sí. Por ejemplo, nuestros hijos. Cuando uno les habla, esas Ujú. palabras que uno suelta tienen un poder en el mundo espiritual y en la atmósfera que los rodea. Si tú le hablas a las personas con las que convives de determinada manera, crean una atmósfera Claro. en el mundo espiritual. Porque déjenme decirles que las palabras tienen un efecto tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Sí. Por eso en el libro de Job dice, o sea, ¿qué le estás ordenando a tu día? ¿O qué le estás hablando a tu día? Cuando Ujú. tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Yo como experiencia, yo te puedo decir, mira, tiene años y va a decir la gente, ay, la pastora, qué loca, ¿no? O qué niña. Pero yo leí un libro y donde decía que uno escriba y uno declare y se hable lo que Dios dijo que te va a hacer contigo. Entonces yo Ujú. agarro y siempre a las personas que están conmigo o cuando he tenido oportunidad de dar una conferencia, yo les he dado lo que yo hago, ¿no? Les he contado la experiencia. Y yo he escrito, y en las mañanas en mi espejo yo tengo escrito algo Claro, y declaro y sí. declaro eso, porque a veces uno se levanta con un ánimo, más como las mujeres, no sé cuántas mujeres nos estén escuchando, así que los hombres desconéctense un ratito, pero como mujeres a veces tenemos como que los 5 minutos que amanecemos y como que dices: Sí, "Ay", o sea, 100%.
Y como que cuando empiezas a declarar, aunque tú te sientas muy mal en ese día, o te haya ido mal, o estás muy estresada, o tienes alguna herida, no sé, muchas cosas que pueden pasar en nuestro día a día, pero Ujú, cuando tú te empiezas a hablar y le das órdenes a tu mañana, le das órdenes a tu día, eso, cambia algo. ujú. No es como que una varita mágica y dices: "Ay, la pastora dice que nada más hablando", no, pero algo diferente sientes. Sí, Yo claro. cuando me veo en el espejo en las mañanas y digo: "Qué bonita soy". Qué guapa Qué amanecí. bueno. No, pero a veces te ves en el espejo y dices: "Ay, o sea, no quiero, ya quiero que termine este día que apenas está empezando", ¿no? Sí, O sea, lo claro, piensas, claro. pero si lo dices, así te va a ir todo el día. Pero Ujú, cuando yo recuerdo eso que leí una vez, leo lo que tengo escrito en mi espejo y empiezo a bendecir mi día. claro. Así yo sepa que ese día va a estar muy cargado, yo empiezo a bendecir mi día para que todo coopere conforme a lo que yo estoy declarando, porque sé y entiendo que en mi boca hay poder para declarar vida o para declarar muerte. Así es, totalmente. Y si hasta hay un ejemplo que dice que si tú les hablas bonito a las flores o a las plantas, crecen de igual manera. Entonces, si los seres vivos, acatan las órdenes, nuestro cerebro, nosotros mismos también, o sea, Claro. entonces, qué importancia regarnos. O sea, así como regamos a las flores y así como les hablamos bonito, para que crezcan, vaya bonito, así también deberíamos regarnos más a nosotras mismas y a nuestro entorno. Nosotros, como bien mencionabas, tenemos un poder de influencia bastante fuerte. Yo creo que somos mujeres influyentes y nuestros primeros seguidores son los hijos. Entonces, hasta la manera en que ellos o ellas se hablen, la aprendieron de nosotros, la aprendieron de nosotras. Entonces, por eso decía, en el ministerio hemos aprendido que, las mujeres hablamos 5,000 palabras al día. O sea, hablamos El doble que los hombres. el doble que los hombres. Ahora bien, hagamos un análisis de esas 5,000 palabras en promedio que podamos hablar diarias, ¿cuántas edificaron? ¿Cuántas bendijeron a alguien? ¿Cuántas afirmaron a alguien? O al revés, ¿cuántas destruyeron a alguien? Claro. ¿Cuántas mataron a alguien? ¿Cuántas, palabras hirieron el corazón de alguien? ¿Por qué? ¿Por qué este análisis? Porque entonces deberíamos saber cuándo hablar también, porque estamos hablando ahora del poder de hablarnos bonito, el poder de declarar y cómo esto puede cambiar nuestro entorno, por supuesto, pero también tenemos que aprender a saber cuándo no hablar. Sí, yo creo, fíjate que cuando yo veo, nuestra estructura como ser humano, yo veo por qué Dios nos hizo con 2 oídos y con una boca, Sí, porque nosotros tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. sí, Y desgraciadamente, como tú decías, pues la mujer habla muchísimo, hablamos muchísimo y nos encanta hablar. Es más, nos vamos a tomar un café y no nos termina el día, si no es que nuestros maridos cierto. nos hablan que ya, córtenle. Sí, en el Eh, desayuno se vuelve comida. sí, y a veces, bueno, y a veces o sea, como mujeres, a veces, con emociones estamos expuestas, porque las emociones quizás las tenemos más sensibles, estamos expuestas a hablar, y a veces sin pensarlo, ¿no? Ujú, Y creo que tenemos que tener mucha sabiduría para saber, lo que vamos a soltar, pensarlo 2 veces. sí, Dice la Biblia que la lengua es un timón, es como un timón, o sea, sí. entonces tú sabes hacia dónde hacia dónde llevas, ¿no? Y mira, dice el libro de Job 22, 28 dice: Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz". Lo importante, por ejemplo, cuando nosotros determinamos algo, lo hablamos, lo establecemos, lo decretamos, lo declaramos, Ujú, así va a ser, porque dice: "Lo vas a determinar y así va a ser". Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo puse en acción esto, porque uno ujú. dice, bueno, uno aprende, ya lo he puesto muchas veces en acción, pero cuando recién empecé, yo tenía a mi hijo chiquito, y yo hice este acto, yo lo hice con cómo poder comprobar el poder de nuestras palabras. Ajá. Bueno, yo no puedo decir el ejemplo en sí en cámaras, pero yo hablé algo y establecí algo, en la vida de Ujú, uno de mis hijos, y algo que físicamente no estaba. Y lo hablé, es más, puse mi mano, hablé, lo declaré, y algo importante, dice: "Todo lo que ores, lo que hables en el ujú. nombre de Jesús, así será". Y yo recuerdo, pasaron los años, y yo le digo a mi esposo: "Exactamente como lo hablé, lo establecí, lo creí con el corazón, y lo que creí con el corazón lo hablé con mis labios". O sea, era algo que, lo veo ahora como un milagro, o sea, que algo no podía suceder.
Entonces, me imagino que así hay muchas cosas y yo te reto, ¿no? A que tú que nos estás Claro, escuchando, tú puedas poner esto en práctica, declara la palabra de Dios en situaciones que tú creas que están muy difíciles en tu así vida, es. háblalas, ponte de acuerdo con esa palabra de Dios, establécelas, decláralas, decrétalas, y yo te reto a que lo hagas y vas a ver cómo vas a empezar a ver los cambios y el poder que en tu boca hay para crear esos milagros. Así es, totalmente. Qué bueno sería que implementáramos esto en nuestra rutina diaria, que desde que nos levantamos hablemos, que lo que no es, lo declaremos en nuestros hijos, como bien el ejemplo que se ponía, ¿no? Y yo creo que también súper importante, se puede hacer, porque a lo mejor dicen, las personas que nos están viendo: "Solo con mis hijos", no, en todos los Claro. aspectos. O sea, le podemos hablar no sé, a la situación, a los vientos contrarios, o sea, si la situación, la adversidad está viniendo encima de nosotros, podemos hablarle esa situación. Por ejemplo, yo he escuchado un testimonio de una persona que tenía su cartera y que la cartera no tenía dinero, y estaba pasando una situación terrible económicamente, y entonces recordó mucho de lo que ha aprendido en la iglesia y empezó a hablarle a la cartera. Y podrían decir: "Oye, qué loco, o sea, Sí, es que se ¿cómo es que se escucha como hizo?". locura. Exactamente, o sea, pero que empezó a hablarle y a un nivel mayor, ¿no? Y de una manera, pues, milagrosa, de una manera sobrenatural, algo pasó, recibió finanzas y se dio. Entonces, el poder, de nuestra voz crea. Claro. Es más, la palabra de Dios dice que Dios dio un sonido y Ujú, todo se creó. claro. Entonces, para crear hay que hablar. Y algo importante es que nosotros no somos un eco, nosotros somos una voz Así y es. tenemos el sonido de Dios para hablar esa palabra. Yo tengo un testimonio fresquecito. Yo en la semana platiqué con una persona, no tiene ni 2 días, y bueno, no puedo decir nombres, pero quizás si ve el Ujú. podcast vas a ver quién es. Y esa persona nos hablaba de cómo Dios le puso un propósito en su vida, una asignación, pudiera decirle. Okey. Y cómo él necesitaba tener un lugar físico, un edificio, para hacer la asignación que Dios le decía que tenía que hacer, pero era sumamente difícil. Y como él me lo estaba Ujú, contando, yo decía: "No, pues sí, o sea, no nada más difícil, sino ujú. también económicamente más difícil todavía". Y dice que él todos los días pasaba sobre un lugar y declaraba: ese lugar, ahí voy a poner la asignación que Dios me dio, ahí lo voy a hacer". Y era Guau. imposible, pero cuando me lo estaba contando era sumamente imposible que ese lugar se le diera. Sí, me Dice que de imagino. repente fue a ver a ¿qué será? Una agencia y le Ujú. dicen: "¿Sabes qué? Esto no es para ti, pero te voy a buscar uno", y le da y cuando le hablan le dicen: "Tenemos este lugar", y cuando él ve es exactamente por el cual Como había lo estado había declarando y claro. hablando que se le iba a dar para la asignación que Dios le había dado, se le iba a dar ese lugar, y cómo ahora Dios lo está bendiciendo en ese Ujú, lugar. O sea, cuando ujú. él me lo decía, yo dije, o sea, coincide, ¿no? O sea, ya teníamos en mente lo que es Voces que Transforman, el nombre de este podcast. Y Ujú. yo dije, o sea, Dios me estás confirmando porque cómo es importante que la gente sepa en este tiempo que tenemos que declarar lo que Dios quiere que Sí, hagamos y declararlo con la seguridad de que Dios lo va a hacer. Ojo, siempre y cuando estemos de acuerdo con la palabra de Dios. claro. Porque hay mucha gente que nos puede escuchar que puede decir, Esto es lo que estaba sí, dice: esperando. "Aquel hombre es mío", y el hombre ya tiene hasta nietos, ¿no? Y tiene su mujer, Sí, sí, pero, o sí, sea, no nos vayamos a un extremo. a desconfigurar o Sí, a desviar. a desviar la palabra. O sea, yo a lo que te pongas de acuerdo con la palabra y la hables. Ujú. Ponte de acuerdo para que tu atmósfera cambie. Sí, totalmente. Ahora que hablabas de ese testimonio, yo me recuerdo que hace tiempo cuando mi esposo, Pastor Johnny y yo teníamos un sueño y un anhelo que era conocer Estados Unidos, ir a Miami a capacitarnos y a un CAP allá, un congreso apostólico y profético. Y, pues, lo más difícil en ese tiempo, número uno, era, la visa americana. Entonces, como nosotros aprendimos, ¿no? Con Post-it pegados, yo no lo tengo en el espejo, los tengo en la cabecera de la cama, y todas las mañanas cuando nosotros nos levantábamos, llega un momento donde a los 21 días tú haces un hábito. Entonces, me levantaba y vamos a ir. Y ahí decía hasta el año en que íbamos a ir, y lo estuvimos hablando, lo estuvimos declarando. Qué importante es el
el poder del común acuerdo también, hablar lo mismo en el matrimonio, Sí, hablar lo mismo en la familia, hablar lo mismo, eh, hasta importante el núcleo donde nosotros nos estamos rodeando, porque lo que se habla ahí es claro. también parte de nosotros. Al final, sin darnos cuenta, la visa se nos dio, la economía vino, pudimos lograr nuestro sueño, pudimos, conocer, Estados Unidos, ir a donde teníamos que ir, pero sí es cierto, la importancia de nosotros crear, de nosotros hablar y sobre todo de hacerlo con fe, de hacerlo con fe. Y a lo mejor pueden decir muchas mujeres, que nos están viendo: "Es que ahorita no tengo fe", pero hay que empezar a hablarlo. Hay que Claro. empezar a hablarlo porque, eh, las palabras también pueden crear en nosotros esa fe de decir: "Okey, no lo tengo ahora, pero lo voy a tener. No lo soy ahora, pero lo voy a hacer". No, quizá no está pasando, pero tiene que suceder. Creo que es importante llenar nuestra atmósfera con palabras de fe y de Sí, victoria. sí, así es. Eh, y dice la Biblia que nosotros, pues, caminamos por fe y no por Ujú, vista. Entonces, la fe es creer que lo que no ujú, veo está hecho, pero es importante también hablarlo. así O es. sea, hablarlo y decir, bueno, Dios tiene grandes cosas para mi vida. Quizá ahorita no lo veo, pero Dios va a hacer esto. Dios, si Dios lo prometió, va a restaurar mi matrimonio. Sí, Todo eso, ¿no? Entonces, también he visto, no sé si tú has visto esto en el trayecto de tu vida, en la experiencia que has tenido, cómo hay gente que también se queja. Y cuando uno se queja, porque claro. también uno puede hablar, no, es que debes de hablar, hablar palabras bien, pero también tenemos que, decirle a la gente que nos está escuchando, ¿qué sucede con toda esa gente que murmura, con toda Mm, esa gente que se está quejando? sí, Yo he tenido, gente, he convivido con gente que dice: "Mi tiempo no me alcanza". Y es gente que llega a las 12 de la noche y no ha terminado de hacer sus cosas porque vive declarando y vive hablando que el tiempo no le alcanza. claro. Entonces, yo siento que la queja, no sé, tú me podrás también, a dar tu opinión, que la queja y la murmuración crean un estancamiento en nuestra vida, porque tu atmósfera está rodeada de estancamiento, está rodeada de murmuración, está rodeada de quejarse. Incluso en la Sí, misma Biblia vemos eso. Dicen que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que se quejó y lo que le iba a tardar quizá 15 días, se le tardó demoró. 40 años porque se empezaron a quejar y empezaron a hablar. Sí, Yo no sé si has leído esa parte donde dice: Mejor nos hubiéramos muerto, estábamos mejor antes. donde Sí, estábamos". claro, de Entonces, tú ves esclavos. que toda esa queja estanca a la gente. Vimos un claro ejemplo, Sí, ¿no? Pero no sé tú en tu experiencia, tú qué has visto, ¿no? También has vivido, me imagino, cosas, has visto personas que en su vida diaria, que se han quejado, pues, han detenido, ¿no? Muchas promesas en su vida y sí. viven cíclicamente lo mismo y no salen de esos ciclos porque siguen hablando lo mismo. Claro, y volvemos a lo mismo, el poder de las palabras, para bien o para mal. Lo que hablamos es lo que somos. Entonces, si nosotros estamos hablando negativamente, sea queja, sea murmuración, sea hasta malagradecimiento también, porque hay muchas personas, y quizá en algún momento también hemos sido como, malagradecidos, porque eso también, trae cosas negativas a nuestro entorno. Lo hemos visto un montón en la iglesia, lo vemos en la vida, lo vemos. Es más, yo he hablado con personas ay, es que yo estoy enferma de todos lados, ya lo sabes. Okey, o sea, no creo que sea así porque te veo sana, te veo caminando, Ujú, pero como eso hablan, se convierte en una verdad una y realidad. están en un ciclo de enfermedad totalmente. Hacer las cosas suyas que no son como la enfermedad no es nuestra, pero nuestras palabras, el simple hecho de comentar mi diabetes, mi Se enfermedad, la propia. mi menopausia, mi menopausa o Es como el lo que diablo. te eso es del diablo. Entonces, sí es cierto, cuando nosotros hablamos también podemos apropiarnos de cosas que no nos corresponden o que no están diseñadas para nosotros. Sí, y mira, fíjate que la palabra tiene tanto poder lo que hablamos y cómo nosotros podemos ver un ejemplo. Mira, en Mateo 8:8 dice que se presenta ante Jesucristo, se presenta un oficial romano Ujú, y le dice, Señor, dice, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra. Bueno, pero te voy a explicar antes porque ujú. este oficial llega y le dice que Ujú, tiene a su ujú. criado, a su siervo lo tiene enfermo.
Sí. Entonces Jesucristo le dice, voy a ir, y dice, no, no es necesario que tú vayas a mi casa, o sea, con que tú envíes la palabra. O sea, ¿cómo desde ahí la persona dice, tengo revelación de que la palabra tiene tal poder, Uf, de que con solamente este hombre la envíe, mi siervo va a ser sanado? claro. Y mira, dice Mateo 8:8, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Entonces, ¿por qué es importante hablar? Y hay gente que Ujú. tenemos nosotros, quizá familiares, quizá conocidos, enfermos, y nosotros tenemos el poder en nuestros labios. Tú como Sí, hijo de Dios, como hija de Dios, tienes el poder en tus labios de poder desde donde estás hablar esa palabra y enviar esa palabra de sanidad y decir, en el nombre de Jesucristo, eres sano por las llagas de Cristo. Hablar lo que tengas que hablar, ese matrimonio restaurado, hablo como un acuerdo, no sé, lo que se especifique necesite. lo que se necesite en ese momento, pero sí es importante el poder que tiene una palabra, no nada más en el sitio, sino Ujú. que también puedes crear, o sea, puedes enviar el poder de esa palabra hasta donde esté la persona. Ahora, si lo puedes enviar para bien, también lo puedes enviar para mal. Sí, Si claro. tú hablas mal de tu esposo, de tus hijos, de tu negocio, de tus finanzas, Sí. que mi banco, que mi empresa, y Es que estás mi esposo nunca va a maldiciendo. cambiar. Claro, estás enviando esa palabra, o sea, así como este centurión decía, o sea, envía la palabra, estás enviando la palabra para que esa Mm, circunstancia también cambie para mal. Por eso cierto. nosotros tenemos, por eso este podcast, ¿no? Porque es importante que tú sepas que en tus labios está el poder de la vida y de la muerte y que tienes que entender que tienes que ponerte de acuerdo con la palabra de Dios y Sí, hablar vida, hablar cosas buenas, hablar cosas de bendición, enviarlo. No nada más lo que tú hablas, digamos, yo estoy hablando contigo, sí, estamos murmurando algo, pero eso tiene efecto hasta donde nosotros lo podamos enviar. claro, por supuesto. Y constantemente vivimos en un mundo donde escuchamos: "Es que mi esposo nunca va a cambiar". No, pues no va a cambiar porque tú misma estás declarando que ese hombre de Dios santo, puro, ungido, Guapo. guapo, No, y bueno, querubín. y podemos, yo creo que vamos a hablar de matrimonio en el siguiente, porque ya van varios ejemplos como que me están aquí, pero mucha gente dice, quiero que claro que no se adapta al tema que estamos hablando, pero vamos a darle una introducción. Muchos quieren que las cosas cambien y el que debe de cambiar primero es uno. Claro, Debe sí, cambiar uno. Primero cambia tus palabras para que la, sí, la otra persona, ese hombre guapo, ungido, poderoso, querubín. él pueda cambiar. Bueno, cambia primero. Debemos cambiar, cada uno debe cambiar para que muchas circunstancias cambien en nuestra vida. Sí, cierto. Y así como al esposo, a los hijos. Es que este hijo que me tocó o no aprende o es que se le dificulta tal cosa, es que y empezamos nosotros a a hablar lo contrario. A mí me pasó, por ejemplo, yo decía, bueno, en el momento en que estábamos buscando una escuela para Romy, ella tiene 6 años, pero yo Romy, lo para pri muchos que no sepan, Romy es una hija es su hija, de hija de promesa. hija de promesa, que quizá en unos podcasts más adelante vamos a tener oportunidad de hablar de eso, como Amén. es un milagro, Romy. Y bueno, para muchos que no sepan, pues Romy es su Sí, hijita. Ahora sí. prosigue, perdón. Okey, Romy es mi hija, promesa de Dios. Y, pues, venía este momento como de buscar una escuela, y lo primero que nosotros queríamos como papás, pues, es que fuera una escuela, si bien no había la opción que queríamos como tal que fuera cristiana, pero, pues, que fomentara valores. Y entonces la encontré, pero yo no tenía como paz en el corazón y decía, o sea, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Y yo sentí una voz porque esa es la otra, la voz de Dios en nosotros. Escuché una voz de Dios que me decía: "Tú tienes que meterla a una escuela donde le puedas ir formando el futuro que ya visionaron para ella". Entonces, cuando yo escuché esa voz, dije: "Número 1 tiene valores cristianos. Número 2 tiene que ser bilingüe, porque quiero que esa niña hable inglés totalmente, porque quiero que esa niña viaje al extranjero, vaya a las naciones, no sé qué vaya a hacer de ella. Yo, obviamente, quiero que se cumpla el llamado que ella tiene, pero quiero hacer eso". Y entonces empezamos a hablar que a ella se le facilitaba el inglés. Mira, tú vas a hablar bien rápido inglés. Mira, pronuncia esta mira, guau, qué pronunciación tiene. Ni siquiera lo decía bien, pero ella lo creyó y decía: "Mamá, yo soy muy buena". Tal consecuencia que 1 o 2 meses, ahorita está por la casa esa niña y es una casa bilingüe, porque hello father, hello mother, y el papá y yo tratamos como de irle agarrando un poquito, pero eso es para bien. Claro.
pero, ¿qué tal que si yo digo: "No, esta niña no sirve para los idiomas, esta niña no sirve para la escuela, esta niña no si bueno, para todo. Entonces, eso sale por lo de la queja y la murmuración. Si nosotros nos quejamos, también demoramos quizá la promesa que Dios tenía para nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías que nosotros somos la voz en el desierto. Ujú. Entonces, ¿qué es un desierto? Es un lugar deshabitado, es un lugar donde no hay agua, es un lugar donde no hay hábitat, no hay quizá fruto. ¿Por qué dice que, la palabra que, de Dios que nuestra voz, es una voz en un desierto? Porque puede crear lo que no hay y puede hacer que esté. Entonces, este es un llamado urgente a analizar lo que estamos hablando, a dejar la queja, la murmuración y sobre todo algo muy importante, las mujeres hablamos un chorro, pero que nuestras palabras no hablen de destrucción a demás personas, porque cuando tú hablas chismes de otras personas, también hay maldiciones que se acarrean. Cuando Claro, hablamos mal o cuando juzgamos, también es otro, porque al final lo hacemos con claro. la voz y el sonido que sale de nosotros, Ay, perdónanos, ¿no? Señor, dice. Pero, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? No, pero sí, o sea, y mira, fíjate que es importante, ahorita que tú hablabas de eso, me venía a la mente cómo aunque veamos nosotros el problema, porque Ujú, uno puede decir: "Bueno, es que lo estoy viendo, tengo que hablar lo que estoy viendo". Pero aunque ujú. estemos viendo el problema, aunque estemos viendo, que algo, no está bien o que no está funcionando conforme Dios lo estableció, tenemos que hablarlo como si ya fuera como Dios lo estableció. Y me Sí. viene a la mente ahorita que tú hablas de Romy, algo de mi hijo también, cómo él tuvo Ujú, una promesa de estudiar en el extranjero. ujú, Y ahora que él se va, él me dice: "Mamá, ¿recuerdas que yo te recibí una palabra en un evento, en un congreso de ese hombre? Yo ujú. recibí una palabra de que este niño se va a ir a estudiar al extranjero. Sí, es cierto. Mamá, he iniciado, el principio del cumplimiento de esa palabra, y Guau, porque lo he estado hablando". Y yo digo: "Sí es cierto, hijo, y tú vas a estudiar más en el extranjero", claro. y tantas cosas, todo eso. Entonces, como que ellos mismos, bueno, yo hablo de los hijos, pero en muchas situaciones tú las puedes Sí. hablar, pero en específico en los hijos, ellos como que se van afirmando, van creando más confianza en sí mismos. Como tú le Ujú, dices: tú, Romy, vas a ser bilingüe, tú vas a ir a las naciones, y como que cuando ella va creciendo, yo siento que ujú. para ella ya le es familiar. O sea, ella no Sí. tiene en su mente, ser una derrotada, ser Ujú. una fracasada, sino que en su mente está: "Yo voy a las naciones, yo voy a hablar inglés, voy a hablar quizás hasta 3 4 idiomas". Sí, claro. Porque cuando tú le dices: "No, es imposible", pues en tu casa ni Mm. tu papá ni tu mamá, porque, pues, usted debe saber que aquí ella, pues, no habla más que español. No, pero si tú Spanglish. te pones a decir: "No, pues, es que, ¿cómo vas a salir adelante si tu papá no habla más que español? Apenas si el español lo habla bien. Y tu mamá", o sea, entonces como que ya le creas una limitante y Sí, estás por formando en supuesto. en en la atmósfera de ella, una limitante. Así es. Entonces, para desatar cosas, que toda circunstancia sea conforme a Dios la establece, la tenemos que hablar conforme Dios la dice. Así es. Entonces, pues, es importante, pues, este programa. Mira, yo anoté unos ejemplos de cómo hablar la palabra, porque algunas gente dice: "Bueno, ¿cómo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios?". Exacto. Yo voy a darte 3 textos. Dice, por ejemplo, Mateo 12:34, dice: "Pues lo que está en el corazón", perdón, dice, Efesios 2:10, dice: "Dios ha preparado buenas obras para que yo camine en ellas". Es Ujú. una buena manera de hablar, o sea, aunque yo vea cosas difíciles, problemas, pero Dios Ujú. ha preparado cosas nuevas para que yo camine en ellas. Dios Okey. suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo. Aunque Ujú, usted esté viendo escasez, aunque quizá venga el acreedor y le esté cobrando, pero usted ujú. tiene que declarar: "Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Claro. Cristo". Estoy hablando la palabra, me estoy poniendo de acuerdo con su palabra y le estoy hablando a la escasez financiera que quizá en un Ujú. momento puedas estar teniendo, les estás hablando vida. Claro. No estás Sí. diciendo: "Ay, no tengo dinero, no tengo para pagar la renta, no tengo para". Entonces, eso tienes que hablar. Dios va a suplir de acuerdo a sus riquezas. He Ujú. sido transferido del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, el reino de la luz. O sea, tienes que hablar que eres salva, que ya no estás en las tinieblas, que ya no estás en el Sí, pecado. Son pequeños ejemplos que yo puedo darte y claro. nos podemos extender a 2 horas de muchos ejemplos, porque en la Biblia, si usted compra una Biblia, o usted lee una Biblia, Ujú. usted puede encontrar todas las promesas y todas las palabras que se pueden poner de acuerdo con tu situación, o más bien tú te tienes que poner de acuerdo con esa palabra para crear vida en las situaciones donde tú ves muerte.
Así es. Y bueno, yo creo que si yo pudiera dar un consejo de cómo nosotros podemos también mejorar las palabras o mejorar el sonido que nosotros decimos a nuestro entorno, yo creo que mi consejo sería que hay que invertir en eso. Como pastora, ¿cómo yo podría invertir? Cuando de repente tenemos congresos, conferencias, es un buen momento para invertir. Porque ahí aprendemos nosotros, porque Ujú. ahí se nos revelan cosas nuevas. Ahí a lo mejor esto yo nunca a lo mejor había yo leído la Biblia de esta manera, pero la revelación de aquella persona es diferente. Entonces vino. Entonces yo creo que la inversión en el poder de nuestras palabras es bien importante. El simple hecho de asistir a una iglesia local, a veces la gente puede decir: "Es que yo no necesito ir a una iglesia". No, sí necesitas, porque ahí también es una inversión de tiempo, porque algo nosotros vamos a aprender. Cuando yo tenía, hace 12 años que yo no conocía de Dios, yo no hablaba de cosas de Dios, yo no hablaba conforme a la palabra de Dios. ¿Dónde aprendí? En una iglesia local. Entonces, mi consejo sería que inviertan en sabiduría, que inviertan en crecer, que creo que ahí no deberíamos escatimar, que lean la palabra de Dios también, porque ¿cómo yo me puedo poner de acuerdo si no lo sé? Ujú. Entonces, también yo estaba leyendo un estudio y dice que nosotros como seres humanos, en general promedio, estamos tocando el teléfono 1614 veces al día. El día tiene 24 horas, aproximadamente lo estamos tocando 4 horas. Y no creo precisamente que sea para ver la Biblia, ¿verdad? No. Son redes sociales, son demás. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos es lo que hablamos. Si tú te sientas con una persona, y escuchas su lenguaje, dice la palabra de Dios lo que mencionaba, ¿no? De la abundancia del corazón abra nuestra boca. Entonces, lo que nosotros vemos, lo estamos hablando. En lo que nosotros estamos invirtiendo, eso es de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, no escatimemos en invertir para aprender cada vez más a hablar mejor a nuestro entorno, de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy de acuerdo contigo, muy buen consejo y estamos cerrando. Yo puedo poder resaltar el consejo que la pastora Yane puede decir en esta tarde, Ujú. invertir, invertir en congresos, invertir en nosotros para que nuestras Sí, palabras cambien en conocimiento, asistir a así la es. iglesia, porque Sí. eso te conecta para que tú puedas Ujú. descubrir tu propósito. Una iglesia no te da el propósito, pero sí una iglesia te ayuda Te ayuda a a poder encontrar, claro, alcanzar y caminar en tu propósito. así Y es, otra cosa que ella resaltó es que tú, leas, sí, leas, te empapes, porque si tú no lees, no puedes conocer las promesas que hay para ti. Y bueno, ujú, vamos a ir cerrando. Yo como resumen te puedo decir, como número uno, para que nosotros podamos tener esas voces que transforman, ser esa voz que transforma nuestra atmósfera, nuestro entorno, tenemos que decir que somos sí, lo que Dios dice que somos. así es, Número así 2, es, tenemos que hacer lo que Dios dice que podemos hacer. así Número es, 3, tenemos que decir que Dios es quien Él dice que es. Y así tenemos que es, decir que Dios hará lo que Dios dice que va a hacer, amén, lo que hará. Entonces yo quiero cerrar este podcast y te damos las gracias por conectarte con nosotras, por poder estar acá en esta noche. Te bendecimos y yo sé así que es, esto va a traer una semillita en tu corazón para que puedas cambiar eh, esa manera, esos paradigmas que tú traías y a partir de ahora tus palabras empiecen a ser de influencia para bien, así para que tú es, alcances el éxito que tienes, que ya es tuyo, que Dios ya te dio, esa victoria que Dios ya te dio desde un comienzo. Así que te bendecimos, gracias por conectarte y te esperamos en nuestro siguiente episodio. Buenas noches, esto es Mujeres Influyentes, podcast Voces que Transforman. Bendiciones. bendiciones.